Bienvenidos una semana más a Cara a Cara, aquí en Andaluz Televisión. En esta ocasión contamos con la presencia de José Manuel Miranda Domínguez, que es el actual delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena. José Manuel Miranda nació en 1975 en Barbate, corrígeme en cualquier momento si me equivoco. Es diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz, también es técnico en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Fuiste concejal en el Ayuntamiento de Barbate, no voy a decir los cargos, porque llegó un momento en que tuvo muchísimos cargos. Por otro lado, eres secretario general del PSOE en Barbate y anteriormente fuiste secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía en Cádiz. Exacto. También en el último congreso del PSOE de Andalucía, fuiste elegido secretario de Empleo en la Ejecutiva Regional. La primera pregunta es bien sencilla y siempre se la hago a todos mis invitados, es ¿cómo y cuándo decidiste adentrarte en el maravilloso mundo de la política? Lo primero es decirte que has calcado mi vida política, mi corta o larga vida política, depende cómo se mire y depende también con quién me compare. Pero yo comencé hace ya bastante tiempo, porque bueno, ahora hay muchos jóvenes con ciertas inquietudes, ¿no? Inquietudes con problemas los problemas que actualmente tiene la sociedad, pues ellos se hacen eco de esos problemas e intentan, pues de una medida o de otra, pues solucionarlo o dar respuesta a esos problemas, ¿no? Yo, como me imagino que la mayoría de la gente joven con inquietudes y tal, pues también tuve en su día esa inquietud. Lo que pasa es que yo decidí hacerlo militando en un partido político como era el Partido Socialista, que además era el que más el que es, ¿no? El que más se asemeja, el que más se acerca a la ideología que yo siempre he defendido, de solidaridad, de justicia, de igualdad, y eso fue en el año 1996, o sea que fue cuando José María Aznar gana las elecciones. Quiero recordar que fue en mayo de 1996 y yo entendía que era el momento de participar porque veía que el Partido Socialista, del que yo siempre había tenido pues esa inquietud, ¿no? y coincidía en la mayoría de las políticas de este partido, pues estábamos flojitos y había entrado en una crisis compleja, ¿no? Por lo tanto entendía que ahora era el momento de acercarse a la política, de arrimar el hombro y de aportar pues mis ideas en torno a ese proyecto, el proyecto del Partido Socialista. Por lo tanto fue en verano de 1996 cuando yo me acerco a la agrupación de mi pueblo, de Barbate, y entablo una primera relación con los compañeros de ese partido, los que bueno pues tuvimos una entrevista. Me hablaron de lo que hacían, de los proyectos, de cómo funcionaba el partido, y a partir de ahí, pues poco a poco comencé a entrar, junto con una serie de jóvenes que ya estaban también en la agrupación local de Barbate funcionando, trabajando, haciendo cositas, pues me adherí a ese grupo de jóvenes y a partir de ahí pues comenzamos ya de manera organizada a trabajar y en ese mismo año pues constituimos las Juventudes Socialistas en la agrupación de Barbate y fui elegido secretario general de la agrupación y bueno, comenzó todo este periplo político y bueno, hasta ahora, ¿no? Y siempre ligado al Partido Socialista, como bien dice, por una cuestión de ideología, ¿no? Entiendo. Sí, yo siempre he estado ligado al Partido Socialista, no he militado en ningún otro partido. No has cambiado de chaqueta nunca. No he cambiado jamás de chaqueta, ni voy a cambiar. Tienen que cambiar mucho las cosas dentro del partido, que no va a ser, porque un partido
centenario, pues no va a cambiar de la noche a la mañana su ideología, porque además la razón de ser de este partido es la que es, y por lo tanto ni refundación ni ningún tipo de historia. Podremos cambiar en la forma, podemos cambiar en el modelo, nos podemos adaptar a la sociedad, pero el Partido Socialista es el Partido Socialista, ¿no? Y su ideología es la que es, y está claro que se está hablando ahora muchas cuestiones, ¿no? Se está hablando por los resultados electorales de algunos territorios, de algunas federaciones, pues incluso de que si el partido se debería de tener un giro o más a la izquierda, de que teníamos que... Pero bueno, en definitiva, eso al final que lo marca son los programas marcos de cada congreso, y lo que está claro es que nuestra esencia es la que es, ¿no? Y al final es la defensa de los trabajadores, la defensa del empleo, la defensa de la sociedad, de nuestros valores, de la igualdad, de la justicia, de la igualdad de oportunidades, y la defensa, en definitiva, de lo social, que hemos visto que en estos últimos tiempos, algo que todos creíamos que estaba consolidado y que tanto tiempo ha costado conseguir, pues se ha tambaleado y mucho, ¿no? Por lo tanto, ahora más que nunca sí son necesarios esos pilares del Partido Socialista. Claro, como bien comenta, desde muy temprana edad te metiste dentro de las Juventudes Socialistas. De hecho, en la provincia de Cádiz fuiste secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía. ¿Qué importancia real tienen las bases dentro de los partidos? Las bases, la juventud de los partidos. Vamos, la base lo es todo. O sea, un partido no tiene razón de ser si no tiene base. O sea, si tú no tienes militantes con los que debatir, los militantes que aportan ideas, ese instrumento canalizador de las demandas de los ciudadanos. Y bueno, ahí están los resultados. Es decir, en aquellos sitios en los que el Partido Socialista ha estado fuerte en estas elecciones, pues ha tenido unos resultados de acorde a cómo estaba el partido, ¿no? O sea, Andalucía es un sitio que es verdad que ahora el partido pues está ilusionado, está fuerte, tiene dinamismo, y hemos hecho una buena campaña y hemos tenido unos resultados pues muy superiores a los que el Partido Socialista ha tenido en otros territorios en los que pues el partido no está fuerte, ¿no? Por lo tanto, las bases lo es todo, el partido lo es todo. O sea, si no tenemos la gente, y no me estoy refiriendo al que pega los carteles, que también es importante, me estoy refiriendo a la persona que debate sus ideas en la calle, ¿no? Y que es capaz de convencer con ideas y con las formas que tenemos de hacer las cosas, y que es capaz de hablar en nombre del Partido Socialista y con las bases ideológicas del Partido Socialista en la calle. Eso es lo importante. Claro, este domingo el país acudía de nuevo a la urna, había elecciones europeas. Los resultados, te voy a pedir una valoración evidentemente de los resultados, pero no puede ser la misma valoración a nivel nacional, por ejemplo, que en Andalucía, incluso en la provincia de Cádiz, donde el PSOE en la provincia de Cádiz, 3 años después de haber perdido, ha vuelto a ganar, o sea, ha tardado solamente 3 años en volver a ganar en la provincia. Efectivamente, no son unos datos para estar de fiesta, pero no por los datos, sino por la realidad de la sociedad, ¿no? O sea, tal como está... lo mal que lo está pasando la gente, bueno, terminan las elecciones y al otro día hay que ponerse el mono de trabajo y tenemos que estar, pero desde el minuto uno, de nuevo trabajando para las personas, que al final es la razón de ser de los partidos políticos, ¿no? Pero sí es verdad que los resultados han sido dispares dependiendo del territorio. A nivel de España, a nivel de la nación, pues no han sido los datos satisfactorios, no han sido lo que esperábamos. Y a nivel de Andalucía, pues sí es verdad que han sido bastante buenos, ¿no? A nivel de Cádiz, pues tú lo has dicho, o sea, hemos ganado en 39 de los 44 municipios de la provincia de Cádiz. A nivel andaluz hemos ganado en el 88% de todos los municipios de Andalucía. Por lo tanto, son unos resultados bastante positivos y nos da la razón en muchas cosas, ¿no? Estos datos, o sea, los resultados lo que nos dicen es que cuando nosotros hablamos de que hay una forma distinta de hacer política, hay una forma distinta de gestionar lo público, y en lo que estamos haciendo en Andalucía, pues eso tiene sus resultados. Cuando nosotros le decimos a Madrid que podemos hacer las cosas sin acudir siempre a los recortes, a los ajustes
y en definitiva quitarle derecho a los que más están padeciendo esta coyuntura económica difícil y esta crisis demasiado duradera ya, y que tenemos que poner todos los activos de los gobiernos, del Ejecutivo, en la defensa de una sola cosa, que es el empleo, que en definitiva es la principal preocupación, y así nos lo dicen todos los estudios sociológicos que tiene la sociedad hoy en día. Si tú te haces eco de eso y la principal preocupación de tu propio gobierno es esa también, pues los resultados se dan, ¿no? Y por eso en Andalucía, independientemente del ciclón político de nuestra presidenta, que es verdad que es incansable y que es una persona que se ha pateado la calle, que ha estado haciendo una campaña, pues bueno, como si fuera su propia campaña o como si fuera una campaña de unas municipales, ¿no? El puerta a puerta, y la acogida, ¿no? La calurosa acogida que hemos tenido de la sociedad, pues eso se plasma en estos resultados, y eso nos anima a seguir en esta línea. Y entiendo que, bueno, que hay otro partido, el Partido Popular, que tampoco debe estar contento con sus resultados, ¿no? Por tanto, al Partido Popular también la sociedad le ha marcado un camino distinto, le ha marcado el camino de que los recortes, de que las reformas siempre a costa de los mismos, pues no es el camino. O sea, la pérdida de derechos, el que se tambalee el estado del bienestar, el que hayamos perdido la igualdad de oportunidades en la sanidad, en el estudio, pues eso también da sus resultados, y de ahí los malos resultados políticos del partido que nos gobierna hoy en España, ¿no? Porque usted es de los que piensa que se ha utilizado la coyuntura económica para atacar a lo público y a ciertos derechos que parecían ya consolidados, pero que al final se está viendo que tan consolidados no estaban. ¿Crees que se ha utilizado esta crisis económica para al final atacar al sistema público? Es que ha sido así. Ha sido así. O sea, cuando tú haces una reforma laboral en la que todo el peso de la carga es a costa de los trabajadores, cuando tú subes las matrículas y las becas son complicadísimo obtenerlas, por lo tanto estás rompiendo la igualdad de oportunidades para la gente normal, para el trabajador, para la gente humilde, y siempre con el único y exclusivo argumento de que la crisis, de que tenemos que cumplir con el objetivo del déficit. Pero es que ahora tenemos un déficit que es mucho más importante, tenemos un déficit social. Entonces vamos a sopesar qué déficit es el importante, el económico o el social. El que hayamos perdido todos los derechos, la mayoría de los derechos, que como tú bien decías, creíamos que estaban consolidados, y mucho hemos crecido en la universalidad de la sanidad, de la educación, de las pensiones, y que eso esté en riesgo por los únicos argumentos de que tenemos que cumplir con lo que nos marca Europa, y con el único argumento de la crisis, y al final lo que nos damos cuenta que son reformas totalmente ideológicas que en otras épocas no se atrevieron a hacerla, y que ahora pues tienen el argumento fácil para poderla hacer. Pues ese no es el camino, y entiendo que así se lo han dicho los ciudadanos con la única herramienta que tiene el ciudadano, que en definitiva es el voto, ¿no? Claro, aquí se habla de castigo a los dos grandes partidos. El resultado de la urna del domingo, hay varias voces que dicen, no, ha sido un castigo para el Partido Popular, para el PSOE, han irrumpido partidos como Podemos, el Partido X, UPyD también ha subido. ¿Está de acuerdo con esa valoración de que el ciudadano a nivel nacional ha castigado a los dos grandes partidos? No, yo lo que estoy en desacuerdo es que se demonice el bipartidismo. O sea, el bipartidismo, ¿qué es? Aquí estamos hablando de que hay un Estado consolidado y de que hay unas herramientas democráticas, que son los distintos comicios electorales, y que cada ciudadano libremente elige al partido que mejor le representa en cada momento y que cree que mejor va a defender los intereses de cada ciudadano. Y eso, en definitiva, es el sistema democrático en el que nosotros vivimos. Por lo tanto, bipartidismo no hay. Lo que hay son opciones políticas, y todas las opciones políticas que se presentan tienen las mismas posibilidades,
y todo depende de cómo se llegue al ciudadano y cuál sea el programa con el que te presentes, la persona con la que te presentes, el equipo y en definitiva cómo quieres tú resolver los problemas y las inquietudes que tiene el ciudadano de a pie. Claro, en los resultados también se ve que hay varios partidos con una ideología hacia la izquierda, por así decirlo, y parece que está como esta izquierda un poco dividida. ¿Es eso bueno, que esté tan dividida la izquierda? Hombre, cuando se digrega el voto de izquierda, solamente se beneficia a la derecha. Por eso mismo le estoy preguntando. Pero que vuelvo a repetir, que vivimos en un Estado democrático, en un sistema en el que, bueno, pues cualquier partido debe de tener las mismas opciones, las mismas oportunidades. Bueno, pues esta vez han aparecido más partidos de izquierdas que de derechas y por lo tanto sí es verdad que el voto de izquierda pues se ha digregado, ¿no? Pero para mí eso no es lo preocupante. A mí lo que me preocupa es la gente que se queda en casa y no ejerce su derecho, ¿no? O sea, ese hartazgo que tiene... Ha sido un porcentaje alto. Bastante alto, ¿no? O sea, ese hartazgo que el ciudadano tiene de la política me preocupa mucho más que hayan otras opciones, ¿no? Pues sobre ese hartazgo quería preguntarles, ¿entiende al ciudadano el desapego que existe, sobre todo en los últimos años, hacia lo político, hacia la política? Sobre todo a través, claro, han salido muchos casos de corrupción, la situación política no es la mejor, ha entrado también en crisis casi de las manos de la economía. ¿Entiende al ciudadano de a pie que es un poco de ese desapego? El ciudadano siempre hay que entenderlo, y más cuando lo hace de manera mayoritaria. O sea, podemos entender ese desapego de la política y tenemos que trabajar, ¿no? O sea, sí es verdad que hay caras nuevas ahora en los partidos, por lo menos en el Partido Socialista, hay otra forma de hacer... Otra forma, no quizá otra forma, sino una forma adaptada a los nuevos tiempos de hacer las cosas y con una cercanía que es la que nos están pidiendo los ciudadanos. Los ciudadanos están pidiendo que los escuchemos, que los atendamos y que le hablemos a la cara, que le digamos si las cosas tienen solución, la tienen, y si no la tienen también hay que decírselo. Es normal que el ciudadano esté cansado, son 7 años de crisis, son mucha la gente que ha perdido su trabajo. Gente que también creía que su trabajo lo tenía consolidado, sí, y que no se iban a ver en las situaciones de drama social en las que muchas familias se están viendo, ¿no? Tú lo decías al principio, yo vengo de la política local, de la política municipal, y ahí sí es verdad que es la política en la que te pones en la piel del propio ciudadano y en la que todos los días pues conoces al vecino, además, que te viene contándote su drama, contándote su problema. Y lo tienes que atender, le tienes que dar la cara, y si tienes solución te tienes que dejar la piel en solucionarle el problema al ciudadano. Entonces, cuando eso no se hace, cuando hay pues la crisis tan brutal en la que está sometida nuestra sociedad, y si encima pues hay partidos políticos que ha sido el mío, el PP, y yo creo que ha sido algo que se ha visto en muchos partidos, en los que pues algún sinvergüenza se te cuela, y eso sí, es complicado, es casi inevitable, ¿no? Porque los filtros no llegan a saber cuáles son las intenciones que trae esa persona cuando se mete en un partido político, ¿no? Pero llegan y hacen un mal uso de lo público, pues es normal que la gente pues deje de creer en parte de la política, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, para demostrar que hay otras formas, ¿no? Y que no todo el mundo es igual, y que tampoco es una causa generalizada en la política, ¿no? Ni en la gestión de lo público. O sea, que no podemos generalizar porque haya cierta gente que haya hecho un mal uso en su gestión, ¿no? Exactamente, en política, igual que en cualquier otra profesión, hay gente buena, gente no tan buena y gente incluso mala, por así decirlo. No se puede generalizar nunca en... Nosotros, yo creo que ahí ha sido implacable la presidenta de la Junta de Andalucía, y ha dicho que que no va a permitir bajo ningún concepto que haya pues el más mínimo atisbo de que alguien pueda hacer ese mal uso de lo público, y que va a ser tajante a la hora de acometerlo. Pero también es que hemos aprobado recientemente pues un
un decreto de transparencia, Eso. que lo presentó el consejero de la Presidencia, donde queremos, pues eso mismo, ¿no? Que se abra en canal la administración, el propio político que está haciendo la gestión de eso público, y que se vea qué es lo que tiene y qué es lo que va a tener cuando deje de ser político, cómo está haciendo la gestión, y que dé cuenta al propio ciudadano de cómo está haciendo y dónde está poniendo pues claro, ese dinero que es de todo, y que el ciudadano con su voto ha decidido que seamos nosotros los que lo gestionemos y que lo hagamos además como nos piden, ¿no? De la mejor forma y de una manera equitativa, en el que, bueno, pues en definitiva todos los ciudadanos pues se sientan reflejados, y que esas políticas le llegan a su casa, le llegan a beneficiarse en definitiva de cómo se gestiona. Ha hablado de Susana Díaz, usted forma parte de la Ejecutiva Regional, secretario de Empleo. ¿Qué le parece a Susana Díaz para dirigir al PSOE a nivel nacional? Se está hablando estos días bastante de ella, no solamente por los resultados, ya se hablaba incluso antes de estos comicios. ¿Con qué virtudes? Bueno, yo a Susana la veo capacitada para eso y para más. O sea, Susana es lo he dicho antes, un terremoto político, ¿no? Y lo está demostrando. Ahora, que Susana vaya a adoptar esa decisión, yo creo que ya está diciendo que no, que ya... Sí, además estos días ha dicho que se debe a los andaluces. Ya se debe a los andaluces, y además quiere terminar lo que ha comenzado. Por lo tanto, yo creo, hasta donde sé, que sus miras están puestas en Andalucía, que ya lógicamente se debe al partido y que va a atender pues a todas las llamadas que tenga de otras federaciones para ayudar y para arrimar el hombro en sacar este proyecto adelante, pero palabras suyas, ella ha dicho que se debe a los andaluces y que quiere culminar esto, y además entiendo que debe de hacerlo porque los andaluces las necesitamos y necesitamos que sus políticas nos lleguen a todos, ¿no? De acuerdo, vamos a hacer un pequeño descanso para unos anuncios publicitarios y enseguida continuamos. Bueno, y tras estos consejos publicitarios seguimos aquí con José Manuel Miranda. Antes de adentrarnos en el segundo bloque, me gustaría preguntarte, que formas parte de una nueva generación de políticos. ¿Crees que es necesario que se renueve los cargos en política, sobre todo viendo, por ejemplo, ahora que se va Rubalcaba, pero sin embargo, por ejemplo, Cañete sigue vigente y hay gente que eso le chirría un poco, por lo menos? En política todos somos necesarios, porque todos tenemos algo que aportar, pero sí es verdad que todo tiene su tiempo, ¿no? Y que la sociedad, pues por ese hartazgo del que hablábamos antes, pues está demandando nuevas caras, está demandando frescura en los mensajes, en los discursos, está demandando cercanía, y las nuevas caras pues solamente la puede dar gente nueva. Pero gente nueva no quiere decir también gente joven, o sea, hay gente que no es tan joven, que también tiene mucho que aportar y que tampoco ha estado en primera línea en política y tiene muchísimo que decir, y por lo tanto todos los activos son aprovechables en política, y mal estaríamos haciendo si no aprovechásemos la experiencia de gente como Rubalcaba, porque es el nombre que tú has dicho, pero tenemos mucha gente, pero sí es verdad de que el cartel hay que cambiarlo, ¿no? Y eso nos lo está demandando la propia sociedad, y si nos debemos a la sociedad, pues el cartel hay que cambiarlo, pero la experiencia está claro que hay que aprovecharla. Exactamente. Bueno, actualmente ostenta la responsabilidad de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. ¿Cómo reaccionó el día que le comunicaron? ¿Va a acogerse usted esta responsabilidad? Bueno, primero sorpresa, ¿no? ¿No se lo esperaba? No, la verdad es que no, estas cosas nunca te las esperan, o sea, a ti no te anuncian con tanto tiempo que vas a hacer, porque además si te lo anuncias con mucho tiempo no sale, ¿no? Eso es algo que tenemos muy en cuenta en este partido, o sea, te lo tienen que decir como mucho 1 o 2 días antes, y es el tiempo que tienes para hacerte a la idea. Por lo tanto, primero sorpresa, después muchísima alegría, y después ya, pues bueno, se te viene la responsabilidad encima, ¿no? El ejercicio de la responsabilidad de una gestión como es la de la delegación territorial de esta consejería,
con todas las competencias que tiene esta consejería y sobre todo en la provincia de Cádiz, ¿no? Y la importancia que tiene esa competencia. Todas, o sea, todas las delegaciones son importantes, pero la de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la provincia de Cádiz, pues sumamente importante, ¿no? Porque al final, hasta los propios periodistas, cuando hacen la nota, el delegado de empleo, ¿no? Por lo tanto, todas son importantes, pero lo que te queda es delegación de empleo. En todo caso, Economía y Empleo. Bueno, si le ponemos el apóstrofe y lo dejamos en más cortito para que al final la tarjeta tuya no la lleve en una 3, pues se te puede quedar en Economía y Empleo, ¿no? ¿Lo dudó en algún momento asumir el cargo? No, para nada, para nada, no. O sea, la ilusión fue tal que ya desde el primer momento pues estaba ya pensando en la provincia, en la fotografía de la provincia, qué necesitaba esta provincia, en qué teníamos que trabajar, en qué teníamos que incidir, y eso fue solo colgar el teléfono, siempre con las cautelas de que hasta que no se celebra el Consejo de Gobierno, que es quien realmente te nombra, pero sí es verdad que desde el primer momento ya estaba documentándome, estudiando y sobre todo pensando, ¿no? Claro, en este aspecto usted es diplomado en Ciencias Empresariales, en Economía. También tiene que ver con el cargo que ocupa. ¿Cree que los políticos deben ocupar un cargo ligado a su formación? ¿Es bueno que ocurra eso? Hombre, siempre la base es un grado. Entonces, si ya traes la base para la que te vas a dedicar y lo que tienes que gestionar, eso te ayuda muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que hemos visto políticos que han hecho una gran labor y no tiene nada que ver la formación que ellos tenían con lo que después han tenido que gestionar, ¿no? Rubalcaba creo que es químico, ¿no? Sí. O sea, un poco tiene que ver con el trabajo que ha desempeñado. A la mente Sanidad con Villalobos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, Susana es licenciada en Derecho, pero bueno, el Derecho sí es verdad que son ramas mucho más transversales y sí te puede tener un mayor recorrido y abrirte mucho más el paraguas de posibilidades, ¿no? Pero si conocemos esos políticos que han ejercido su labor sin tener nada que ver, pero yo entiendo de que siempre es importante que se tenga la base, porque eso te ayuda muchísimo. Ten en cuenta que tienes que gestionar, que tienes que ver documentación y que tienes que tomar decisiones. Las decisiones siempre se acierta mucho más si tienes conocimiento de la causa que si no la tienes, ¿no? Evidentemente, hablemos ahora de economía. ¿En qué situación se encuentra la provincia de Cádiz y qué necesidades tiene? Brevemente, evidentemente. Pues la provincia de Cádiz se encuentra mal. O sea, aquí si digo lo contrario me estoy engañando a mí mismo. O sea, se encuentra mal, pero por las cifras de paro que tenemos. Tenemos algo más de 196.000 parados en la provincia de Cádiz, por lo tanto son cifras, en fin, para estar preocupados. Y desde el punto de vista de la economía es que brevemente no te lo puedo decir, o sea, tendría que dedicar mucho tiempo. O sea, ten en cuenta que esta es una provincia que tiene enormes posibilidades, con un potencial enorme. Tenemos los dos puertos más importantes, uno el más importante, movimiento de contenedores prácticamente Europa, y el otro de los más importantes de España es movimiento de pasajeros, y eso, hombre, redunda en beneficio para el territorio. Lógicamente tenemos un sector como es el sector aeronáutico, en el que nos estamos especializando en los composites, la fibra de carbono, que también nos tiene que dar mucha alegría, y que además es uno de los sectores estratégicos por los que está apostando fuertemente por la innovación y por la creación de empleo que ello supone, y por el diferenciarnos en esto que te decía. Pues un sector estratégico para el gobierno andaluz, pero es que tenemos también el sector naval, que es el único sector que está capacitado para generar miles de puestos de trabajo en un corto plazo. Pero es que además tenemos uno de los polos químicos más importantes también, que es del campo de Gibraltar, una zona muy industrializada, y tenemos, pues somos líderes en exportaciones, la provincia de Cádiz, somos el que mayor peso industrial tiene de Andalucía, por lo tanto tenemos un potencial enorme, ¿no? Y tenemos un sector del vino y el sector de la agricultura, que también tiene su peso. Por lo tanto, y si a esto le añadimos el sector turístico, claro, o sea, estamos hablando de que tenemos
todos los pilares fundamentales para que alguna vez, y lo más pronto posible tiene que ser, y en eso nos estamos dejando la piel, pues eclosione la economía de la provincia de Cádiz, porque es que tenemos todos los mimbres para hacerlo. Claro, es que con todo ese potencial que está a la vista de todo el mundo, el potencial que tiene esta provincia, lo que extraña son tener una tasa de paro que ronda el 40%, ¿no? No es... Eso, claro, intentamos buscarle el porqué de las cosas, ¿no? Y en qué hemos fallado. Y sí es verdad que todavía tenemos ciertas carencias, ¿no? Y bueno, y esas carencias, para cuando se vayan viendo síntomas de recuperación económica, y me refiero a infraestructuras fundamentales que faltan en nuestra provincia, esa tarea la tenemos que tener hecha para, oye, sentar las bases, pero con fuerza, porque al final lo que nos ha demostrado esta crisis es que con todo ese potencial que tenía la provincia de Cádiz no teníamos unos cimientos fuertes, y en el momento en el que se ha tambaleado un poco la economía, pues nosotros hemos sido casi los que más nos ha afectado y nos hemos venido abajo. Por lo tanto, tenemos que hacer esa tarea que nos queda, fundamental, que, bueno, desde el punto de vista de la logística, pues la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras se culmine, porque no tiene sentido, y yo los otros días lo decía en una entrevista que me hacían, no tiene sentido que los barcos más rápidos de mercancía, que los barcos más grandes de mercancía lleguen directamente al puerto de Algeciras, y luego a la hora de distribuir esa mercancía desde Algeciras al resto de España, pues perdamos todo el tiempo que hemos ganado trayendo esos barcos directamente a ese puerto. Ahí, o sea, competimos, en una cosa somos muy competitivos, pero en otra dejamos de competir. Entonces es fundamental que se consiga pues esa conexión ferroviaria, pero al mismo tiempo es fundamental también que desde el punto de vista de la energía, pues tengamos hecha la tarea. Es decir, es incongruente que nosotros, o sea, la provincia de Cádiz, sea la provincia que más energía genera en Andalucía, pero al mismo tiempo tengamos dos zonas localizadas importantes con deficiencias energéticas, que es una parte del campo de Gibraltar y otra parte fundamental, que es la costa prácticamente desde Chiclana hasta Tarifa. Entonces estamos hablando de unidades de ejecución que están pintadas dentro de los planes generales de ordenación urbana de cada territorio, que se va a hacer la documentación, se va a hacer los trámites administrativos de los planes generales, se van a aprobar, y cuando venga el inversor para desarrollar esa unidad de ejecución, pues no va a tener energía suficiente para el desarrollo de esa unidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que realizar esa tarea y tenemos que hacer todo lo posible para que esas carencias en infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico de nuestra provincia pues se tenga hecha antes de que comencemos a ver ya con luz propia la recuperación económica que ya algunos agoreros se están adelantando en decir que ya se están viendo, ¿no? Pero bueno, los que dicen que ya se están viendo, creo que es que no han hablado con la gente. Con la calle, no está con la calle y no saben lo mal que lo están pasando los ciudadanos, ¿no? Cuando se reúne con los distintos colectivos de empresarios, ¿qué le demandan a su delegación? ¿Qué demandan a la consejería en sí? Los empresarios fundamentalmente nos piden tres cosas. Nos piden más suelo industrial a unas condiciones y con unas características específicas, nos piden eliminación de trabas burocráticas y nos piden flexibilización del crédito bancario, ¿no? Yo creo que estamos respondiendo a esta demanda que nos piden los agentes económicos, estamos respondiendo, y bueno, estamos respondiendo de tal manera que ya también aprobamos recientemente un decreto de eliminación de trabas burocráticas en el que reducíamos el tiempo para la creación de empresas desde 1 a 5 días, dependiendo de la figura jurídica de la propia empresa, pero es que además con el difícil acceso al crédito bancario que hay hoy en día en España, pues hemos aprobado también recientemente un plan de recapitalización de las pymes industriales, en el que le ofrecemos estos créditos mucho más accesibles, le ofrecemos
pues bueno, unos créditos muy competitivos en relación a lo que hay en el mercado, y además en unas condiciones mucho más ventajosas. En el punto, te estoy hablando del tipo de interés a aplicar, te estoy hablando de las garantías que se le solicitan al empresario que necesita el crédito, te estoy hablando de los periodos de carencia, por lo tanto de la amortización de los propios créditos, por lo tanto unas condiciones mucho más ventajosas que la que ofrece hoy en día el mercado, y eso pues lo presenté la semana pasada en la Confederación de Empresarios. Yo creo que ha tenido muy buena acogida y los propios empresarios pues han felicitado la medida, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues la propia presidenta está llegando a acuerdos con los grandes bancos para que esto pues también ocurra bueno, pues en el sector privado, ¿no? Es decir, es necesario, es fundamental que los grandes bancos de este país pues abran ya el grifo del crédito, sobre que todo fluya, después del dinero que se le da. Claro, que fluya el dinero y que, bueno, pues los empresarios tengan ese circulante fundamental para que las empresas pues puedan acometer el día a día y se puedan consolidar, porque si no te consolidas no puedes crecer, ¿no? Claro, en muchos de estos créditos que quieren las empresas y los empresarios, algunos van dirigidos a innovación. ¿Cómo ayuda la Junta a las empresas que quieren adentrarse en la innovación y sacar su negocio y adaptarlo al siglo XXI? Este último mes yo creo que se ha hablado de Europa más que nunca, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía gestiona fondos europeos y, bueno, en el marco comunitario que acaba de terminar ahora, el 7-13, pues nosotros teníamos partidas importantes de ese dinero que venía de Europa, y nosotros habíamos decidido por nuestra cuenta pues destinarlo a incentivos a la innovación de empresas, al desarrollo, a la investigación, pero también teníamos y tenemos, ¿no? Porque hay que recordar que aunque todas las líneas finalizaron el mes pasado, pues han quedado dos líneas abiertas, que una es la de proyectos de I+D+I, por lo tanto ponemos el foco desde el gobierno andaluz en la innovación y en el desarrollo y sobre todo en la investigación como una de las formas de que nuestro tejido empresarial sea mucho más competitivo. Por lo tanto, tenemos abiertos todavía esos incentivos a proyectos que van destinados pues precisamente al I+D+I, y también tenemos abiertos pues esos fondos reintegrables que también redundan bueno, pues en esos préstamos a las propias empresas que tienen, como te decía, problemas de circulantes. Ten en cuenta que el 90% del tejido empresarial de la provincia de Cádiz son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Son empresas que tienen una escasa capitalización y por lo tanto son empresas que necesitan más que otras de financiación externa. Por lo tanto, son empresas las que cuando tienen estas dificultades tenemos que atender y por lo tanto tenemos que darle esos instrumentos financieros para que, bueno, esas empresas pasen esas dificultades transitorias y que se puedan seguir creciendo y se puedan mantener, y por lo tanto tenemos, de esa manera también evitamos el que haya más sangría y más cierre de empresas, que al final es lo que genera el que se esté destruyendo empleo, ¿no? Claro, por otro lado también hacéis una apuesta por revitalizar sectores como el de la construcción, pero de una forma distinta, ¿no?, a como estaba, una forma, por así decirlo, bueno, como bien dice el plan, sostenible, ¿no?, un plan de rehabilitación sostenible. ¿En qué consiste? Efectivamente, mira, la presidenta de la Junta de Andalucía, o sea, ella lo ha dicho hasta la saciedad, ¿no?, y está poniendo todos los activos del Ejecutivo andaluz en defensa del empleo. Cuando analizamos nuestro tejido productivo, cuando analizamos esos sectores que más se han visto perjudicados por la crisis, está claro que el primero es el sector de la construcción. Pero a la hora de buscar las fórmulas para revitalizar, para recomponer este sector, y cuando nos sentamos precisamente con los representantes de las empresas del mundo de la construcción, nos decían
hombre, que se había demonizado de alguna manera ese sector, ¿no? Y que se le había, todo el rato... culpabilizado también de la crisis, por así decirlo. No, culpabilizado no, sino que había ido ligada a la especulación, ¿no? Entonces, nosotros lo que teníamos era que alejar el sector de la construcción de esa imagen especulativa y teníamos que revitalizarla de otra manera. Entonces, hemos intentado con este decreto, que son 200 millones de euros, que la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa, un esfuerzo ingente, un esfuerzo enorme que está haciendo la Junta de Andalucía, como decía, para la creación de empleo, que en definitiva es de lo que se trata, pues lo hemos hecho desde un punto de vista de la rehabilitación de los edificios, pero desde la eficiencia. Es decir, esto tiene dos destinatarios fundamentales. Primero, la empresa que esté relacionada con el mundo de la construcción y segundo, el ciudadano. Es decir, a nadie se nos escapa la subida de la energía y lo que estamos pagando cada uno por el recibo de la energía pues todos los meses en nuestra casa. Entonces vamos a intentar que esa persona con una obra en su casa se pueda beneficiar de la eficiencia energética. Por lo tanto, vamos a subvencionar pues desde que haya tabiques de cristal, desde que haya cerramientos de techo, desde que cambiemos las ventanas, de todo lo que redunde en la eficiencia energética de la propia vivienda, y con eso conseguimos, por un lado, revitalizar el mundo de la construcción y por otro, que el ciudadano de a pie, con la ayuda, con el incentivo, con la subvención que nosotros le damos, pues consiga que su casa sea más eficiente y por tanto pague menos de luz y tenga un ahorro en el recibo de la luz de su casa, ¿no? Bueno, vamos a hablar de empleo ahora mismo. La provincia cuenta, como ya se ha mencionado, una tasa de paro altísima, es un drama. ¿Tiene solución primero? ¿Usted cree que tiene solución a medio o largo plazo la cuestión del desempleo en Cádiz? Yo estoy convencido que sí. Si yo no creyera en que esto tiene solución, ¿qué hago aquí, no? O sea, yo soy un convencido que lo tiene, pero desde el primer momento. Te he dicho las potencialidades que tiene nuestra provincia. Y eso tenemos que seguir trabajando en que se aproveche y en que al final nuestras empresas, con esos instrumentos que nosotros aportamos, pues sean cada vez más competitivas, se consoliden y crezcan, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que la administración no emplea. O sea, la administración no crea empleo, la administración ayuda a la empleabilidad. Y nosotros ponemos los instrumentos para quien tiene que emplear, que es la empresa privada, emplee. Y instrumentos estamos poniendo, y muchos, ¿no? O sea, te he dicho antes de la rehabilitación sostenible, la ayuda, los incentivos que estamos poniendo para la rehabilitación sostenible, los propios incentivos de la agencia IDEA, que han sido pues muchísimo lo que hemos dado durante todos estos años, y eso sí ha ayudado a eso, ¿no? A la consolidación y al crecimiento de las empresas, pero además tenemos instrumentos para buscar nuevos mercados, o sea, mercados que ya están muy copados, mercados que ya están en el que la competencia es brutal. Pues a través de la agencia Extenda, que es una agencia que busca la promoción de empresas andaluzas en el exterior, pues hemos conseguido buscar nuevos mercados y ser competitivos en esos sitios, ¿no? Esto ayuda también a eso, al crecimiento, a la consolidación y al crecimiento. Yo hablo siempre del triángulo del emprendimiento y la economía, y a eso me refiero a los tres instrumentos que tiene la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y que pone a disposición de todos los ciudadanos. En primer lugar, tenemos los CADE, que son los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, dependientes de Andalucía Emprende, ¿vale? Tenemos 25 CADE repartidos a lo largo de la provincia y bueno, pues ahí lo que hacemos es tutorizar, formar y ayudar a aquella persona que viene con una idea empresarial, con una idea de negocio, y bueno, pues una de cada 4 personas que entran con una idea de negocio en alguno de los CADE sale con su empresa ya montada. Por lo tanto, estamos generando riqueza, estamos generando empleo. 2, los incentivos de la propia agencia IDEA, que una vez que ya la empresa está montada, que la empresa es una realidad,
pues a través de ideas y de estos incentivos conseguimos la consolidación de la empresa, que la empresa se haga fuerte, que esos cimientos de lo que yo decía, pues cuando vengan los reveses como el que ha venido ahora de crisis, pues se mantengan, por tanto consolidación, y el crecimiento pues lo hacemos mediante la búsqueda de nuevos mercados, lo hacemos a través de Extenda. Por lo tanto, ese triángulo del emprendimiento y de la economía pues está a disposición de la propia ciudadanía, y lo estamos impulsando desde esta consejería, porque entendemos que es una de las fórmulas para que pues consigamos ese crecimiento económico que tanto necesitamos. Independientemente de estos tres instrumentos dependientes de la consejería, pues ya todos los programas que venimos sacando, ¿no? Que van ya, son pues programas que van directamente al colectivo en cuestión, y que ayuda también a esa creación de empleo, como por ejemplo el decreto joven, ¿no? que tanta expectación está creando en ese sector de la población, pero es que teníamos que actuar. O sea, nosotros, la tasa de desempleo en la juventud. La tasa de empleo, estamos hablando, según la encuesta de población activa, en el 2013, pues era del 50%, o sea, 1 de cada 2 prácticamente. Entonces, nosotros no podemos esperar a que la Unión Europea, que ya se ha hecho eco, porque esta es una preocupación generalizada para toda la Comunidad Europea, para toda la Unión Europea, y por lo tanto han querido actuar y han puesto 6.000 millones de euros para programas de empleo joven, pero que nosotros no paramos de preguntar a Madrid de qué tenemos que hacer para acceder a esos fondos, dónde tenemos que solicitarlo, y hasta ahora no nos informan. Ante estas tasas de desempleo, nosotros no podemos estar esperando a que nos digan cómo se hace, ¿no? O sea, teníamos que actuar, pero tenemos que actuar por justicia social, por conciencia social del propio partido que está gobernando en Andalucía. Y por lo tanto hemos hecho este decreto joven. Es un decreto que tiene 5 medidas, de las cuales 4 están financiadas, y son tan heterogéneas que yo creo que ocupan todo el espectro de población joven, que va de los 18 a los 29 años, ¿no? Yo creo que hay medidas para todo, y además una muy importante, y es que somos vanguardia en el cumplimiento del sistema de garantía juvenil, ¿no? Y nos hemos anticipado a lo que previsiblemente va a ser la Unión Europea, y garantizamos ya al joven que en un plazo prudencial pues le vamos a dar la oportunidad de participar en cualquiera de estas 4 medidas restantes, porque la de garantía juvenil está dentro de la primera medida, que es la de activa. O sea, esta es una de las medidas por la que tienen que pasar todos los jóvenes que quieran participar, y es la de activarse, y donde le van a tutorizar pues los técnicos de Orienta, le van a hacer un perfil profesional, y son ellos los que le van a indicar cuál es de las 4 medidas la que mejor se adapta a su perfil profesional, ¿no? Y al mismo tiempo pues intentamos también esa proactividad que le exigimos a todas las políticas activas de empleo, ¿no? Y ahí sí es verdad que los ayuntamientos pues están todos expectantes, porque es mucho el dinero que se le va a dar para la contratación directa de gente joven, ¿no? O sea, estamos hablando que son también lo que hemos destinado 200 millones de euros de nuevo a un programa que debe de generar empleo. O sea, 200 al de rehabilitación sostenible, 200 a más de 50 millones a la recapitalización de las pymes industriales. Por lo tanto, el esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, para la creación de empleo en Andalucía, pues es un esfuerzo enorme, pero es que además somos los únicos que estamos tirando del carro, es que no estamos teniendo ayuda de nadie. Ahora, con este decreto, algunos se han apresurado a decir algunos me refiero con nombre y apellido, el Partido Popular se ha apresurado a decir que este es un dinero que Bañez ha mandado a Andalucía, que la ministra ha mandado a Andalucía para este plan. Eso no es cierto, ese es un dinero de restos que teníamos del programa operativo comunitario que acaba de terminar, y lo hemos destinado, que venía directamente a Andalucía, de Bruselas a Andalucía, y que Andalucía es la que decide qué hace con ese dinero. Y nosotros hemos decidido ponerlo
en defensa, en la creación de empleo y de empleo joven. Por lo tanto, son 200 millones de euros que gestiona Andalucía y que Andalucía es la que decide ponerlo ahí. Por lo tanto, que no nos vendan ahora que esto viene de Madrid, porque no es cierto. Claro, estas cuestiones no gustan mucho a los ciudadanos, cuando, por ejemplo, la necesidad es de empleo y el ciudadano entiende que debe haber prácticamente una comunión entre administraciones para paliar esa situación. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra el programa de inserción laboral? Los programas de inserción laboral puestos en marcha desde la Junta, dentro de... ¿A cuál de ellos te refieres? Porque prácticamente, vamos... tenemos mucho... Este es un programa de inserción laboral. El que estamos hablando, exactamente. Claro, estamos hablando del decreto joven. ¿Se están desarrollando ya el ciudadano los conoce, este tipo de programas? El decreto joven, ¿vale? Pues se publicó creo recordar, el 7 de mayo, por lo tanto, a partir del 8 de mayo ya está en vigor. Entonces, a partir de ahí 8 de mayo de este año. Claro. Entonces, ya a partir del 8 de mayo, el joven tiene que solicitar cita previa a las oficinas de empleo. Allí le atiende el técnico de la oficina, lo deriva al orientador y el propio orientador es el que, haciéndole la tutorización, el perfil profesional, es el que lo deriva ya a cualquiera de las medidas que mejor se adapte a sus necesidades. Es decir, estamos hablando que son 4 medidas distintas. Esta que va destinada a los ayuntamientos, es decir, la de la cooperación social y comunitaria, para que el ayuntamiento contrate a los jóvenes en tareas fundamentalmente de tipo social. Otro que es la reedición del bono empleo joven. Un programa que va destinado a la que lo gestione la universidad para proyectos de I+D+I, y son becas para jóvenes que trabajen en empresas con proyectos de I+D+I. Y luego estamos hablando del programa que se enmarca dentro del convenio que la propia presidenta firmó con el Banco Santander, que es un programa de experiencias profesionales. Que lo presentasteis el otro día, ¿no? Que ese estuvo ayer el director general presentándolo en Jerez y en Cádiz, y la semana pasada estuvo el secretario de Empleo presentándolo también en el campo de Gibraltar, ¿no? Y bueno, la verdad es que está teniendo bastante aceptación, porque tenemos casi colapsado todas las oficinas de SAE en la provincia de Cádiz, porque bueno, pues todos los jóvenes están yendo a informarse y a que, bueno, y los servicios de Andalucía Orienta, pues igual, ¿no? Están hasta arriba atendiendo a jóvenes, haciéndole pues ese perfil profesional para hacer cumplimiento de ese sistema de garantía juvenil y derivarlo en el tiempo que nos hemos marcado a cada una de las medidas de las que se puede beneficiar el joven. Pero con este plan lo que nosotros fundamentalmente buscamos es que se produzcan encuentros entre las empresas y el joven. Es decir, no nos podemos permitir el lujo de tener la generación mejor preparada de la historia de nuestro territorio y que esa generación mejor preparada, que además nos ha costado un esfuerzo enorme en formarla y en que consigan la cualificación que tiene, al final sean otros territorios y otros países los que se aprovechen de esa formación que nosotros le hemos dado a la gente joven de Andalucía. Por lo tanto, lo que buscamos es que ese joven pueda tener esa experiencia profesional, es decir, pueda demostrar en una empresa de Andalucía su formación, su cualificación, y ese joven seguro que se va a dejar la piel en esa empresa, en demostrar todo lo que sabe, para que después esa empresa, si ve que ese joven pues tiene esa cualificación y es lo que ellos iban buscando, pues en definitiva consiga lo que todos pretendemos, que es que finalmente se quede en esa empresa donde ha efectuado las prácticas, ¿no? Este tipo de experiencias hasta ahora nos dan que el 30% aproximadamente consiguen quedarse en las propias empresas. Por lo tanto, ese es el modelo por el que nosotros estamos apostando y el que estamos impulsando desde la Junta de Andalucía, y es un modelo de experiencia profesional y de que evitar en la medida de lo posible la fuga de talento que tenemos en Andalucía, y que esos activos pues finalmente se queden en nuestra tierra y demuestren en nuestra tierra lo que han aprendido y lo que saben, ¿no? Toda esta serie de programas y planes me imagino que lo estáis publicitando, ¿no? Pero para aquellos ciudadanos que a lo mejor todavía no sepan, ¿qué les recomiendo? ¿Dónde se tienen que acercar? Tanto el desempleado, donde, por ejemplo, el que tiene una idea empresarial, o incluso el joven, que se acerque, por ejemplo, a los
Bueno, nosotros cualquiera de los instrumentos que nuestra delegación tiene a su disposición. O sea, si el joven lo que tiene es una idea empresarial, una idea de negocio que quiere materializarla, al primer sitio que tiene que ir es a cualquiera de los 25 CADE que tenemos repartidos por la provincia de Cádiz. Y allí, pues bueno, lo van a tutorizar, allí lo que hacemos es le hacemos un seguimiento personalizado a esa persona y bueno, le formamos de manera gratuita, que también es importante decirlo, o sea, una formación específica de manera gratuita como la que está dando el CADE, pues pocas administraciones la están ofreciendo hoy en día, ¿no? Y si el joven lo que quiere es participar en alguna de estas medidas, pues a donde se tiene que llegar es a la oficina de empleo de su municipio, al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo de su municipio, pero siempre con cita previa, ¿no? Vale, de acuerdo, se nos está echando el tiempo encima. Y antes de concluir, te voy a decir unos nombres, me gustaría que muy breve, con una palabra o dos palabras, me los definiera. Susana Díaz. Susana Díaz es la fuerza que necesita el sur y que, tal como está el panorama, pues necesita España y Europa, ¿eh? Porque no nos vayamos a confundir por decirlo de España, que yo estoy diciendo que se vaya a España. Pero Susana, la palabra yo creo que es la fuerza y el ímpetu. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, como decía su candidato a las europeas cuando hablaba de los yogures, está caduco. Caduco. Sí, y además es un incumplidor, porque se presentó a las elecciones con un programa que además es totalmente distinto a lo que realmente está haciendo. ¿Recortes? Recorte cero. Irene García. Irene García es el empuje de esta provincia y la alegría. ¿Barbate? Barbate es el paraíso y la capital mundial del atún. De acuerdo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ofrecernos su visión de la realidad de la provincia. Y a vosotros nada, hasta la semana que viene, aquí en Onda Luz Televisión, en Cara a Cara. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a este programa y a vuestro espacio, como siempre, tan gentil y tan cómodo, ¿no? Nos sentimos cada vez que estamos... Pues yo me alegro de esa comodidad. Con vosotros. Y gracias de nuevo.